todo lo que surge. Y no quiero hablar mal de nadie, no estoy aquí para eso, pero os puedo asegurar que en mi experiencia, ¿no?, de estos 3 alcaldes con los que he coincidido, con quien ha habido una mejor relación, con quien ha sido fluida, con quien además he visto, ¿no?, esa capacidad de trabajo y esas ganas de transformar Sentmenat ha sido con Montse, y esto, pues, por eso se merece ser la alcaldesa a partir de mayo. Porque ella tiene clarísimo, os lo digo muy en serio, tiene muy claro el Sentmenat que ella quiere, porque además cuando lideras un pueblo tienes que tener un proyecto claro. Y es un Sentmenat, pues, que trabaje para garantizar la igualdad de oportunidades a vosotros, a los vecinos y vecinas, y sobre todo, y muy importante, un valor que también tiene ella, que es escuchando a todos vosotros, porque escuchar, no solo hablar, porque nos encanta hablar, ¿no?, nos encanta explicar muchas cosas, pero hay un valor muy importante también, que es escuchar todos los problemas que tenéis, desde el más pequeño hasta el más grande, porque a veces en solucionar ese pequeñito problema que alguien puede tener, que para esa persona es una vida, a veces eso es el valor que también tiene que tener un alcalde y una alcaldesa. Y es algo además que los alcaldes y alcaldesas socialistas tenemos claro, ¿no?, que gobernamos para todos, no solo para quien nos haya votado, que cuando estamos gobernando, gobernamos para absolutamente todos, porque es nuestra forma de entender la política. Y eso para Montse también, lo sé, es muy importante. Mirad, en Sentmenat yo creo que tienen que pasar cosas y Montse puede hacer que pasen. Yo creo que no puede seguir siendo un pueblo, y además antes lo comentábamos, no tiene que ser un pueblo anclado al pasado, sin cambios, sin proyecto. La sociedad cambia además cada vez más rápido, y desde los ayuntamientos, que somos además, ¿no?, seguramente los que detectamos todos esos cambios de la forma más rápida, nos tenemos que adaptar a esos cambios. Y ahora sí, voy a ser un poco malo, no puede ser que el único cambio que hayáis tenido sea un puerta a puerta mal planificado. Lo digo claramente, y lo digo además con conocimiento de causa, porque nos ha afectado a nosotros como Poliña por el turismo de residuos. Hay que hacer cambios en el sistema de basuras, clarísimamente, eso lo sabemos todos los que estamos delante de un ayuntamiento, pero no puede ser que el único gran cambio que hayáis tenido sea ese. Necesitáis cambios y transformaciones de verdad, y eso solo va a ser con Montse. Porque además estoy seguro, lo he dicho y lo voy a repetir, estoy seguro que Montse el 28 de mayo va a ganar las elecciones municipales, lo tengo clarísimo, no lo digo por ser ella, no lo digo por estar hoy aquí, tengo clarísimo que Montse va a ganar las municipales, depende también de todos vosotros y de todas vosotras, y de que vayáis también a vuestros vecinos a convencerlos. Estoy seguro de que va a ser una gran alcaldesa, porque ya lo fue, porque ya fue una gran alcaldesa. Y ahora quizás, voy a hacer también un poquito de autobombo, ¿no? A veces me llega, ¿no?, que a veces nos miráis a Poliña con un poquito de envidia sana, ¿no? Somos el pueblo de al lado, más o menos el mismo tamaño, y a veces nos miráis con un poquito de envidia sana, y de verdad que si queréis a alguien, y os lo digo de verdad, con capacidad de transformar, con capacidad de liderar vuestro pueblo, no hay otra opción que no sea Montse Rueda. Apostad, y os lo digo de verdad, apostad por ella, porque no os va a defraudar. Montse es futuro para Sentmenat, Montse es transformación, Montse es lo que necesitáis. Será una grandísima alcaldesa a partir del 28 de mayo. Pero evidentemente nadie mejor que ella para hablaros de lo que quiere hacer para transformar este pueblo. Montse. Buenas tardes a todos y a todas. Me hace muchísima ilusión ver la sala de Ecos tan llena. La verdad es que todos sabéis que en Sentmenat es complicadísimo movilizar gente, y hoy está esto a petar. Y yo ya me estoy emocionando, que ya sabéis que soy de lágrima fácil. Pero me voy a aguantar, porque también voy haciendo añitos, como decía Javi, hace muchísimos años. A mí me hacía mucha ilusión
que viniera Javi a presentarme por varios motivos, ¿no? Por lo que decía también de la envidia sana, que es verdad que yo, desde que está él, pues mucha gente dice, pues mira, ahora Poliñá tiene el centro medio peatonal, ahora Poliñá, mira la circunvalación que tiene, nosotros llevamos 20 años esperando la variante, es que ahora Poliñá, y yo pensé, pues claro, porque tiene un alcalde socialista, ¿cómo no va a estar bien Poliñá? Y además de eso, Javi lo que tiene es que es una persona cercana. Javi, cualquier momento, yo estos 4 años que hemos estado en la oposición y que veis que vamos poniendo muchos posts y tenemos información, si necesito alguna información, si necesito cualquier cosa, siempre está dispuesto. O sea, cualquier WhatsApp, cualquier llamada al minuto, tienes a Javi colaborando para lo que necesites y eso es importantísimo porque al final, hoy me toca estar aquí y está mi foto y esas cosas que a mí no me gusta demasiado, porque al final el proyecto es colectivo. Desde los pequeños pueblos transformamos también las diputaciones, nuestras comunidades autónomas y también nuestro país que es España. Por lo tanto, cada uno vamos aportando nuestro granito de arena. Agradecer muchísimo a todas las personas que estáis. Hay algunas que no he saludado, hay algunas que sí. Hay algunas que me encantará que os presentéis luego y conoceros y charlar un rato. Y agradecer también a mis compañeros que están en la fila 0 y en la fila segunda y que han venido pues de diferentes municipios, ¿no? Tenemos grandes alcaldes y alcaldesas. Eva está aquí, que va a revalidar su mayoría absoluta. Javi también la va a revalidar y también especial ilusión porque está mi madre y mi marido, mi hermana, mi tía y bueno, muchísima gente que quiero y aprecio, amistades y tantas otras personas. Por lo tanto es bonito de ver. Y el otro día iba dándole vueltas a cómo hacer el discurso y qué tenía que decir y cómo empezar, porque a mí me cuesta. Yo improviso mucho y soy de hablar más en la calle y hacerlo a mi manera y esas cosas, pero decía, hombre, tendré que hacer algo un poco serio, ¿no? Y entonces escuché que esta semana ha estado movidita en el Congreso, ya nos lo explicará Pachi, que lo explicará mejor, y escuché un discurso de él que me gustó mucho, ¿no? Que decía algo así como: mi padre fue diputado de las Cortes Constituyentes, mi padre era socialista, murió siendo socialista, y yo pensé, pues voy a empezar por ahí, porque mi padre no fue diputado, pero sí que fue regidor socialista en unos años también muy complicados en este pueblo, porque era un pueblo pues mucho más pequeño, con unas circunstancias muy complejas, y fue regidor hasta que murió. Fue regidor durante unos años muy duros también y lo hizo lo mejor que supo, como la mayoría que estamos aquí, que es por vocación y porque nos gusta el servicio público, pues dando la cara en las calles, buscando dinero para poder arreglar lo que faltaba, y eran momentos pues que no habían prácticamente ni calles asfaltadas, ¿no? Y en los peores momentos de la anterior legislatura, que fueron unos cuantos, siempre cuando me daba el bajón, porque de vez en cuando en política da el bajón, pues siempre pensaba en esto, ¿no? Y decía, y el otro día cuando escuché tu frase pensé, pues voy a empezar por ahí. Y luego ya empezaré con mis cosas que tanto me gusta explicar y me gusta compartir, ¿no? Hemos hablado un poquito y hemos comido con Pachi, con compañeros y compañeras, porque eso nos gusta y es una forma de contrastar realidades, ¿no? Y hablamos también pues de los diferentes municipios, de las maneras de hacer. La verdad es que en este pueblo es cierto, ya lo ha dicho Javi, llevamos unos años que estamos como que no tira, ¿no? Que este pueblo no avanza, que vemos Poliñá, que vemos Castellar, que vemos otros sitios que van haciendo cosas y aquí no pasa. Y hablamos entre diferentes alcaldes y alcaldesas del por qué, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Aparte de que hemos tenido circunstancias siempre como muy tumultuosas, o sea, siempre de mucha inestabilidad política, hemos tenido pues gobiernos que es como el miedo a hacer, ¿no? Y en política podemos equivocarnos, pero lo que tienes que hacer es avanzar, porque si te quedas quieta, los pueblos no avanzan y no se hace, ¿no? Ya también cuando veníamos con Pachi por aquí por la Riera, le he enseñado la escuela así a lo lejos, porque es la única escuela que tenemos pública. Y le comentaba, ¿no? Que estamos esperando la nueva escuela, que es un acuerdo pues que al final no lo supimos vender, pero lo conseguimos en el anterior mandato. Pero es que además la inversión más grande que se hizo en la pasada legislatura fue en la escuela pública. Y pusimos 805.000 euros
durante todo el mandato, que los que son regidores saben, y para un pueblo como Sentmenat, lo complejo que era. Pero teníamos claro que teníamos que garantizar una escuela pública de calidad, tenía muchas reformas pendientes y todo euro que vino, que pudimos replegar, lo invertimos en la escuela pública con 3 proyectos grandes de obra, reformas en la escuela Bressol municipal. Y bueno, y los que estuvisteis conmigo sabéis que fue la nineta dels meus ulls. Hicimos, yo como regidora, 6 proyectos socioeducativos con las dos guindas, que fueron una psicopedagoga municipal que no teníamos hasta ahora, que era para garantizar la igualdad de oportunidades de los niños y niñas con necesidades educativas especiales, que ya sabéis que va a haber un compromiso claro, y que sé que hay madres que están preocupadas por este tema. Ya sabéis que desde lo más profundo de mi corazón se van a hacer muchísimas cosas en este ámbito. Y luego también hicimos un Consell d'Infants, que el Consell d'Infants servía para hacer participar a este pueblo desde la más tierna infancia, empezar a trabajar la participación para que quisieran este pueblo, para que lo continuaran construyendo y para que lo hicieran mejor. Y se hizo con esta filosofía, se trabajó muchísimo y tenía que darse continuidad con los jóvenes del municipio, pero no ha sido así, lo han paralizado. La verdad es que el regidor de Educación poco más que ha hecho que un graffiti de educación y tal, pero ni ha dado continuidad, y hemos tenido que mendigar 100 y poco mil euros de inversión en la escuela en este último presupuesto, porque tuvieron que pactar con nosotros, porque la verdad es que el pacto y la negociación no lo llevan muy bien. Nosotros, además de todo esto, como he dicho, teníamos un profundo interés en la adolescencia también, en que queremos más participación, queremos un pueblo vivo al final. Yo creo que los que somos de toda la vida aquí es lo que echamos más de menos. O sea, yo cuando era pequeña, cuando era joven, tenía sitios donde salir, tenía sitios donde ir, era un pueblo mucho más participativo, ¿no? Y ese ostracismo que hemos querido mantener políticamente y socialmente no nos ha beneficiado en nada. Nosotros apostamos por los adolescentes, tuvieron Nou Casal de Joves, que era una demanda histórica que teníamos, y empezamos a dinamizarlo. Tampoco hemos visto que tampoco han tenido la suficiente capacidad de dinamizarlo todo aquello que nos hubiera gustado, y yo creo que se ha de continuar trabajando en este ámbito. Y tenemos un gran reto en Sentmenat, porque sí que es cierto que hay gente que no quiere que se construya más, que no quiere, pero al final, si queremos que nuestros jóvenes, que nuestros hijos y hijas se queden aquí en Sentmenat, tendrán que tener pisos, y queremos pisos sociales para ellos. Por lo tanto, tenemos el compromiso firme de que vamos a buscar. Aquí hay un ejemplo de lo de la envidia sana, que Poliña sí que va a tener un montón de pisos sociales, porque el alcalde se lo ha currado y se lo han dado desde la Generalitat, y los jóvenes de Poliña tendrán más oportunidades que los de Sentmenat. Y de oportunidades se trata, porque al final no es solo la vivienda. O sea, yo creo que todos aspiramos, cuando vivimos en un municipio, es en vivir y trabajar. A mí el alcalde y el equipo de gobierno han criticado alguna vez que nosotros, cuando hicimos el plan de ordenación urbanístico, que lo empezamos, queríamos más zona industrial. Y lo hacen como crítica. Por supuesto que queremos más zona industrial, porque tenemos la misma zona industrial que cuando éramos 2.000 y 3.000 habitantes, y lo que pasa es que todo el mundo se va fuera, acaba comprando fuera, acaba haciendo vida fuera, y el pueblo cada vez se va muriendo más. Por lo tanto, a nosotros no nos avergüenza decir que sí queremos más oportunidades laborales para los jóvenes y para la gente que vive aquí. Por lo tanto, si gobernamos, que yo estoy convencida que vamos a gobernar, los vamos a buscar donde haga falta, como se ha hecho en Poliña, que tienen una de las razones por aumentar la zona industrial, la zona que queríamos aumentarla, es porque hablamos con la Generalitat de trabajar a 3 bandas para por fin tener una circunvalación que permita descongestionar el centro del pueblo y tener una rambla tan bonita como tienen otros municipios, que ya va tocando. Y de oportunidades laborales nosotros también lo trabajamos muchísimo en otros ámbitos, porque si bien teníamos una zona industrial pues deficiente, porque ya digo, la tenemos igual que hace 20 años o 30 o ya no recuerdo cuándo, también trabajamos mucho los planes de ocupación,
el fomento de la ocupación, eso pues no se ha trabajado. Nosotros llegamos a hacer casi 70 personas contratadas a través de planes de formación, de ocupación directamente desde el ayuntamiento. Nosotros hemos criticado en esta legislatura que ni tan siquiera se han gastado la totalidad de los importes que venían de la Diputación de Barcelona en planes de ocupación. O sea, ha sido lamentable que no hayan tenido ni esa iniciativa. Creamos la Asociación de Empresarios porque teníamos el pleno convencimiento de que los agentes económicos del municipio eran importantes, y estuvimos también trabajando con las tiendas y con los comercios para que implementaran todo el tema digital, para hacerlos avanzar y para hacer un comercio del siglo XXI que les permitiría aguantar. Se cierran persianas, se cierran negocios y nadie hace nada. O sea, nosotros el claro compromiso también que tenemos con los agentes económicos lo tenemos clarísimo y lo vamos a trabajar. Aquí tenemos también Eva, que es de la Diputación, no sé exactamente el cargo, pero... Yo doy los planes de ocupación que tu alcalde no sabe. Pues ahí también buscaremos, apostaremos. Nosotros ya lo hemos dicho, queremos un pueblo activo, un pueblo vivo, un pueblo que se sienta orgulloso. Nosotros también invertimos mucho. La segunda gran inversión que hicimos en la pasada legislatura fue en vía pública. A los casi 800.000 euros que invertimos en vía pública directa, o sea, en asfalto, también conseguimos un plan de movilidad que nos permitió dar acceso en igualdad a la gente pues, que tiene dificultades de movilidad. Es cierto que no se pudo hacer todo porque el dinero da para lo que da, pero apostamos por eso. Contratamos una brigada específica también para la pintura de las señalizaciones que estaban también muy malmesas en muchas zonas del pueblo, que hemos visto como en toda la legislatura, cuando esta persona se jubiló no le habían hecho nada y ahora de repente empiezan a salir pintores por todos lados a 2 meses de las elecciones, pero tiene que tener continuidad. Tenemos que tener unas calles limpias, decentes, donde dé gusto pasear. Yo es lo que a mí me gustaría y es lo que yo viví cuando era pequeña. O sea, tú salías un domingo al pueblo, ibas a salir y podías tomar algo y podías hacer vida en la calle. Ahora esto no se da. Los parques públicos, ahora le comentaba a Pachi, me decía, ¿qué hacen en un parque las vallas y tal? Y llevamos toda la legislatura pidiéndoles que después de las torrenciales que cayeron a principio de legislatura se estaba moviendo, había movimientos de tierras y había mucha problemática. En 4 años no han arreglado nada, cada vez está peor y al final, a través de una denuncia pues han tenido que poner vallas, pero un parque que está al lado de una escuela y por donde pasan casi 600 familias cada día, pues lo podrían tener un poco adecentado. Y del tema de la limpieza, pues ya ha dicho Javi la puntillita del porta a porta, que yo creo que va a ser el gran tema. Nosotros es cierto, o sea, a mí cuando me preguntan, ¿es que tenemos que reciclar? Sí, tenemos que reciclar todos, pero tendríamos que haber reciclado de siempre. Ahora bien, ¿es la única alternativa al porta a porta que tenemos? No. Y entonces plantearemos 2 alternativas, o reformular el contrato que tenemos, que es cierto que tiene muchas mancanzas y que da muchas problemáticas, sobre todo también para los comercios con quien no contaron y les pedían que la basura la metieran en el congelador, y eso es inviable. Y luego también hay otras formas que también las estudiaremos y económicamente pues las miraremos y entre todos decidiremos qué es lo mejor que queremos hacer. Y también queremos hacer muchas cosas. Se ha hablado mucho del plan de peatonalización. Pues el plan de peatonalización ya lo tenemos gracias a la Diputación de Barcelona, pero ahora lo tendremos que implementar y tendremos que hablar con los vecinos y tendremos que descongestionar las zonas y buscar espacios para que aparquen las familias y para que aparquen las personas. Entonces, todo ese trabajo del día a día, de escuchar, de trabajar en la calle, pues lo tendrá que hacer un gobierno serio. Y todo esto que hablo, y porque ya me están diciendo que tengo que parar ya, y yo me enrollo mucho, esto no lo voy a hacer sola. El otro día ya pudimos aprobar la candidatura, el equipo de personas que me acompañarán en las municipales del mayo de este año.
y combinamos dos cosas, la experiencia y la solvencia de los dos regidores que me han acompañado y que yo creo que nos complementamos muy bien entre los tres porque cada uno tiene un perfil muy diferente, esa solvencia y esa competencia de ellos tres, con además la incorporación de nuevos talentos y de nuevas personas también de la sociedad civil que han querido incorporarse y que quieren aportar su granito de arena. Yo el otro día cuando presentaba la candidatura les decía, yo es que miro el mundo y me gusta, soy muy observadora, pero lo miro con mis ojos. Y con mis ojos miro el mundo, pero cuando quieres gobernar para la mayoría y cuando quieres trabajar en un proyecto global, tienes que mirar con muchos ojos y tienes que saber escuchar y compartir y a través de esas miradas construir lo mejor como mínimo para la mayoría, no para unanimidad, pero sí para la mayoría. Y en eso estamos. Yo me siento orgullosísima de la candidatura que llevamos hoy, es una candidatura muy integral. Me están diciendo 2 minutos, déjame acabar. Que no pasa nada, que estamos en familia. Y a mí me gustaría eso. Y además, de todas las personas que me acompañan, hay una especialmente, bueno, dos de las que me siento especialmente orgullosa, de Ahmed y de Lilia. Son dos personas que nacieron en otros países, que en un momento dado vinieron a vivir a España y que también decidieron vivir en Sentmenat. Y a mí me hace especial ilusión porque donde algunos ven diferencias de religión, de razas, de no sé qué, nosotros al final los socialistas vemos personas. Y esas personas también, su mirada es importantísima porque son miradas que desde la nuestra nunca la podremos ver. Y entonces para mí es súper importante ese equipo que hemos hecho y estoy convencida de que vamos a ganar. Y de eso se va a tratar, de hacer un proyecto de mayoría, diverso, plural, como Sentmenat. Nosotros escuchamos, vamos a los sitios, respetamos, proponemos, acordamos y cumplimos acuerdos. Y digo lo de ir a los sitios porque es importante, porque hoy por hoy el gobierno que gobierna no gobierna para todos. Y va donde le interesa y donde no le interesa no va. Aquí hay varias personas de la Casa Andalucía, hemos visto que durante los últimos 4 años no les han permitido ni tan siquiera, que era algo histórico desde el inicio de la democracia, hacer su acto de fiesta mayor en la Plaza del Pueblo. Eso tenéis mi compromiso, que tal cual entremos en junio, en septiembre, se volverá a recuperar, como siempre se ha hecho, un acto para todo el mundo y para todas aquellas personas que quieren escuchar flamenco o lo que les dé la gana, porque el pueblo es de todos. Todo esto lo hacemos con muchísima ilusión, con convicción, con valores y optimismo. Yo antes decía, Pachi, y es verdad, no hemos tenido ningún complejo en decir lo que teníamos que decir en todo momento. Incluso en los momentos más complicados hemos dado la cara porque creíamos que también era positivo que lo que nosotros representábamos estuviera dignamente representado y sin ningún tipo de complejo. Y yo humildemente quiero liderarlo. Se ha trabajado muchísimo. Ya los que me conocen, ya sé que soy muy habladora. Mi hijo me llama Parlona. No sé a quién me parezco, mamá. Y la verdad es que de eso se trata la política, de escuchar muchísimo, de patear calles, de transformar todo aquello que te dicen, de ayudar. Y una de las cosas, voy a explicar una de las cosas que más orgullosas me sentí, que se reía mucho la gente y tal, bueno, aprovechaban cualquier cosa para reírse de mí en el Facebook, Se pusieron varios bancos en el centro del pueblo, cada X metros había bancos. Esos bancos los puse a través de una petición de varias personas mayores que decían que cuando tenían que hacer gestiones en diferentes partes del pueblo no podían llegar luego a sus casas. Por eso se pusieron esos bancos. De lo más tonto podemos hacer pequeñas políticas que cambien la vida de la gente. Y a mí, el vecino que uno ya falleció, pero el otro cuando me ve siempre me dice, qué bien que me van tus bancos. Y yo pienso, ostras, pues por 5 o 6 bancos que pusimos y lo feliz que hicimos a esa persona. Y yo acabaré diciendo que ya sabéis también, los que me conocéis, que me encantan las bodas. Que yo cuando me dicen de hacer una boda, vamos, la hago a medida, traje a medida, me lo paso súper bien con los novios, con los invitados y con el que venga.
Y entonces ya a los novios les empiezo a explicar, ¿no? Pues les digo pues que, bueno, las obligaciones también de un matrimonio y al final cuando acabo, de los deberes que tenemos cuando estemos casados, y les digo que después de todo esto, si realmente quieren afirmar su compromiso, ¿no? Y entonces es cuando me dan el sí quiero. Y entonces yo hoy delante de vosotros y vosotras me voy a casar también. Y entonces sabiendo todo lo que comporta llevar una alcaldía, llevar un equipo y trabajar por el municipio, porque se trabaja 7 días a la semana, 24 horas al día y para lo que necesite la gente y escuchando siempre mucho, yo sí quiero ser vuestra alcaldesa los próximos 4 años. Y ahora, todo y que sé que me habéis venido a ver a mí, voy a dar paso a un hombre. Yo cuando miré tu currículum, es que tiene un currículum tan potente, pero como todo el mundo te conoce, y además esta semana te hemos visto por activa y por pasiva, pero a destacar que ha sido el lehendakari del País Vasco y también actualmente es el portavoz del Congreso de los Diputados. Y cuando estábamos comiendo a mí me ha dicho una frase que creo que Chiqui Venegas has dicho que la dijo, bueno, ahora cuando la diga, que me ha gustado mucho. Y es hablando de política municipal, y me la he apuntado aquí, que dice el socialismo de lo pequeño, de los pequeños detalles, de lo que haces desde los pueblos, ¿no? La primera puerta de entrada que es el ayuntamiento, desde la humildad y la grandeza, de lo que representamos, porque nos sentimos profundamente orgullosos del trabajo que hacemos y de lo que representamos. Muchísimas gracias a todos y a todos y a todas. Adelante, Pachi. Bueno, buenas tardes. Yo creo que el culpable de eso de las prisas que te estaban metiendo soy yo, porque creo que me tengo que ir a otro sitio a seguir haciendo también campaña. Pero primero quería daros las gracias. Gracias por invitarme a estar aquí, gracias por invitarme también a acompañarte, Monse, porque, claro, cuando no conoces, dices, bueno, a ver qué me encuentro. Bueno, pues me he encontrado con una alcaldesa. Ya sé que lo será a partir del 28, pero es que ya cuando he paseado con ella uno se da cuenta que es una alcaldesa que está con la gente, que conoce a la gente y que por lo tanto cuando llegue al ayuntamiento va a abrir las puertas del ayuntamiento a los vecinos y a las vecinas, pero no solo para que entren al ayuntamiento, sino para salir ella a su encuentro. Esa alcaldesa que se va a implicar, se va a complicar buscando respuestas, soluciones a los problemas que tiene la gente que tenéis vosotras y vosotros. Y además se le nota la pasión que tiene por Sentmenat. Cuando íbamos paseando, no solo le paraba a todo el mundo y la saludaba, sino que iba diciendo, mira, el parque, estas vallas, llevan aquí meses, esto tiene que desaparecer, el colegio, el único colegio que tenemos en Sentmenat, pues necesitamos tal. Propuestas industriales que saben que la industria fija a la gente en sus municipios, en su territorio. Y por cierto, que podemos aprovechar ahora que con los fondos europeos que están llegando a España, se están haciendo proyectos industriales en todas partes, incluso en aquellos territorios que nunca tuvieron industria. Pues para aprovecharlo tenemos que tener una alcaldesa que tenga iniciativa, que tenga el arranque de ir a pelear por esos fondos para que en su pueblo, en su municipio, haya también oportunidades, ¿no? Y bueno, no quiero chillar, porque estaba ya chillando y ya me dijo Tamames que si no me va a dar algo. Así que voy a hablar tranquilo, veréis. No. Vamos a ver, ya sé que muchos, cuando llegan las elecciones municipales, sobre todo decimos, joder, estas son las más importantes que ha habido nunca. Ya, pero es verdad. Porque desde el ayuntamiento, desde la política municipal se construye todo lo demás. Desde ahí, fijaros, nosotros, por ejemplo, los socialistas nunca hemos ganado unas elecciones generales si antes no hemos ganado unas elecciones municipales. Si desde esa base no hemos ido construyendo todo, pero también en política. Y esto no es algo que lo digamos
porque llegan las elecciones. No, os voy a contar alguna historia, para así hacerlo más relajado. Veréis, el primer cargo público que tuvo Pablo Iglesias, el bueno, el nuestro, el que fundó el Partido Socialista, el primer cargo público que tuvo fue el de concejal. Fue concejal en el Ayuntamiento de Madrid en 1905. Pero previamente, mucho antes, en 1891, el primer cargo público que hubo socialista en toda España fue también el de concejal. Aquí ahora voy a sacar un poco pecho, porque en aquellas elecciones el PSOE en toda España sacó 5 concejales. Y digo que saco pecho porque 4 eran de Bilbao. Y uno era de al lado de Bilbao, de Trápaga, de donde está la zona minera. Pero veréis, en aquella época no podía ser cargo público quien no pagara contribución. Y la contribución solo la pagaban los propietarios. Y claro, de los 5 concejales, 4 no pudieron coger el acta. Y solo uno, Manuel Orte, que tenía una pequeña carbonería, pudo ser concejal en el Ayuntamiento de Bilbao. Bueno, pues ahí en 1891, con este único concejal en toda España, se empezaron a hacer las primeras políticas socialistas en una institución. Porque lo primero que hizo este concejal, lo primero que hizo fue protestar. Porque el Ayuntamiento de Bilbao había destinado 100.000 pesetas de aquella época, una barbaridad, para construir la 5ª parroquia. Y él dijo que ya había bastante con 4 y que ese dinero había que dedicarlo a los barrios obreros. Claro, no le hicieron caso. Pero sí que él puso en marcha las primeras ayudas, eso que luego fueron políticas sociales, destinadas a las viudas de los trabajadores que habían fallecido en accidente laboral en las fábricas. Ahí empezó la primera política socialista, que como digo empieza en los ayuntamientos. Podía hablar de más ayuntamientos, pero luego de los ayuntamientos cuando llegó la democracia. Imaginaros esos primeros alcaldes, alcaldesas socialistas que llegan a los ayuntamientos con toda la ilusión, con todos los proyectos bajo el brazo, con todas las ganas, y les pasa como a mi alcalde en Portugal. Yo soy de Portugalete, siempre ha habido alcalde socialista, pero nos contaba Doroteo Pinedo, el primer alcalde socialista de la democracia, y dice, oye, cuando llegué al ayuntamiento, la primera llamada que tuve fue de Iberduero, ahora es Iberdrola, y dice, pero no me llamó para felicitarme, me llamó para decirme que pagaba las facturas o cortaba la luz al pueblo. Claro, ¿os imagináis aquellos primeros alcaldes y alcaldesas que llegan con todas las ganas y la ilusión y lo que se encuentran son las arcas vacías? Pero aún así fueron capaces de hacer lo que había que hacer. Y en aquella época lo que había que hacer era asfaltar calles, y era poner los saneamientos y las luces, que no había nada de todo eso, y lo hicieron. Y después llegaron esa segunda oleada de alcaldes y alcaldesas socialistas que fueron los que fueron tejiendo esa red de solidaridad que son las políticas sociales, las ayudas sociales que se dan desde los ayuntamientos. Y ahora necesitamos una tercera oleada de alcaldes y alcaldesas socialistas que lo que hagan sea buscar oportunidades y progreso en sus municipios, que las oportunidades y el progreso lleguen a cada familia, a cada barrio, a cada plaza, porque lo que queremos es eso, fijar la población, que no se nos tengan que ir la gente de nuestros pueblos, porque ahí tengan oportunidades, y por eso hay que pelear y pelear mucho. Bueno, esto que cuento es para decir que todo empieza a construirse desde abajo, desde los ayuntamientos, y por eso tiene tanta importancia las elecciones del 28 de octubre, de mayo, porque eso nos hace llegar a la Generalitat con Salvador, que permitidme el paréntesis, pero qué diferencia, ¿eh? Yo cuando venía antes a Cataluña y veía la crispación, el enfrentamiento permanente, la confrontación por todo, para todo, y no había nada enfrente. Y ahora con Salvador Illa hay una alternativa, hay un proyecto que defiende la convivencia, la concordia, el entendimiento entre los distintos para hacer país. Yo muchas veces decía, cuando el nacionalismo y el independentismo habla de los sentimientos de pertenencia de cada uno y lo que hace es enfrentarlos unos contra otros,
Digo, este no puede ser gobernante, no puede gobernar bien, porque los sentimientos de pertenencia se suman, no se enfrentan. Y eso es lo que tenemos que conseguir aquí también en Cataluña. Y lo estáis viendo. Gracias a Salvador hay una alternativa, y gracias a Pedro Sánchez ya no vivimos como se vivía en 2017, porque ha adoptado decisiones valientes, arriesgadas. Y por cierto, por hacerlo, nos llaman traidores. Bueno, para un socialista, traición hubiera sido estar en el gobierno y no hacer nada. Para un socialista, traición hubiera sido utilizar, como utilizó el PP, Cataluña, para buscar votos en todas partes, en otras partes. Para nosotros, la traición hubiera sido enfrentar a Cataluña con el resto de España, o a catalanes con otros, con andaluces, con gallegos y tal, solo para conseguir un puñado de votos como hizo el Partido Popular. Y por eso estamos muy orgullosos de la política que ha hecho Pedro Sánchez y Salvador Illa para devolver la convivencia y la concordia aquí en Cataluña. Y he puesto este ejemplo, pero todo esto que estamos construyendo desde el gobierno de España es que nunca en la historia de este país se habían puesto en marcha tantas medidas, tantos recursos, tantos proyectos para ayudar a la gente. Hemos hecho tantas que a veces nosotros, Paco, desde el Congreso de los Diputados decimos, para un poco, porque es que no nos da tiempo a contarlas. Porque, por ejemplo, ¿a que no os acordáis? ¿Cuál fue la primera medida que hizo el gobierno de Pedro Sánchez? Pues de veras, porque la primera fue quitar el copago farmacéutico para los pensionistas, porque estaban repagando sus medicinas. Esa fue la primera. Pero a partir de ahí, los ERTEs salvaron más de 3,5 millones de empleos en España, y más de 550.000 empresas. Y la subida del salario mínimo de 780 euros a 1.080 euros. Y la subida de las pensiones, el 8,5 este año, cuando con el PP se subían el 0,25. ¿No os pasó eso, que os llegaba la carta del ministerio diciendo que os había subido el 0,25 y costaba más la carta que lo que había subido las pensiones? Pero es que también este gobierno ha puesto en marcha un bono eléctrico para que a nadie le corten la luz porque no puede pagar el recibo, Y a los jóvenes un bono para el alquiler. Una ayuda para que puedan alquilar un piso. Y ayudas a los transportistas, y a los ganaderos, y a los agricultores. Y hemos tenido los 20 céntimos por litro de gasolina. Y tenemos el transporte gratuito en cercanías. Y se han puesto 3.500 millones para la atención a la dependencia. Cuando con los gobiernos del PP se recortó todo esto. Esto es muy importante porque lo que queremos es acabar con eso que se llama el limbo, el maldito limbo. Gente que tenía derecho a una prestación por su dependencia y que moría antes de cobrarla, de recibirla. Bueno, pues este gobierno ha puesto 3.500 millones de euros para que eso no vuelva a pasar. O hemos subido 2.520 millones las becas. Porque ¿qué pasó con el gobierno de Rajoy? Que bajaron las becas, subieron las tasas y hubo muchos jóvenes que tuvieron que abandonar la carrera a mitad porque sus padres no pudieron seguir pagando su educación. Y podía estar toda la tarde relatando lo que ha hecho este gobierno para ayudar y para proteger a la gente. Pero a la vez que ha hecho esto, también está haciendo políticas para transformar el país. Hablaba antes de los fondos europeos, pero con los fondos europeos estamos trayendo de la mano la transición ecológica, la revolución digital, la apuesta por el hidrógeno verde, como digo, que está llegando a todas partes de España. Y también avanzamos en derechos y en libertades. Por ejemplo, con la ley de memoria histórica de la que ya hablé el otro día en el Congreso, o con la ley de eutanasia, para que una muerte digna, para una vida digna también le pueda seguir una muerte digna, o la ley de cooperación, o la ley de empleo. No, este gobierno ha hecho más cosas que ningún otro en la historia. Ahora, la comparación con el anterior, el gobierno de Rajoy, ¿qué hizo?
recortó y todo lo que recortó se lo dio a los bancos. Y este gobierno a los bancos lo que ha hecho ha sido ponerles un impuesto para que paguen más en medio de esta crisis. Pero la derecha protesta. Y el último ejemplo de las protestas de la derecha es que el Feijóo, ¿cuándo va a dejar de hacer el ridículo, verdad? El acuerdo de pensiones. O sea, llegamos a un acuerdo en pensiones que está pactado con Bruselas y está pactado con los sindicatos. Un acuerdo que garantiza las pensiones presentes y las futuras. Un acuerdo que lo que dice es, vamos a aumentar los ingresos. Es decir, en lugar de recortar el gasto, que es lo que quiere la derecha, y por lo tanto recortar las pensiones, este gobierno ha llegado a un acuerdo para aumentar los ingresos. Por ejemplo, todos esos que cobran más de 4.500 euros brutos al mes, fijaros qué barbaridad, es que ahora a partir de ahí no cotizaban nada. Y ahora estamos diciendo que coticen para aumentar ingresos, para sostener las pensiones, para meter dinero a la hucha del sistema. Es un acuerdo además que tiene mucho que ver también con aquellas personas que han tenido carreras que no han sido homogéneas, discontinuas, por ejemplo las mujeres, que muchas veces tienen huecos en su cotización porque han tenido hijos y han tenido que dejar de trabajar, porque han tenido carreras, como digo, discontinuas, y con esto se arregla eso. Se ayuda para que eso sea homogéneo. Es decir, es un acuerdo muy progresista. Y coge el PP y se va a Bruselas, el Feijóo ayer, a decir que está en contra de este acuerdo. A Bruselas, que era con quien lo habíamos pactado, y que le gusta más el de Francia. El de Francia, que tiene incendiada el país. Pero ¿cuándo va a dejar de hacer el ridículo? Que hasta los comisarios europeos con los que estuvo le han dicho, oiga, un poquito de patriotismo, y un poquito de oposición constructiva, que ya vale. Pero es que con todo se maneja igual, porque antes estábamos hablando de la educación pública y que de la sanidad. Después de la pandemia, todos los sistemas públicos de salud, pues se les ha visto un poco las costuras, porque han estado sometidos a un esfuerzo enorme, ¿no? Y claro, cuando pasa la pandemia, todo lo que no se había podido hacer durante pandemia, muchas operaciones, vienen todas de golpe, y es verdad que todos los sistemas públicos tienen un poco de déficit. Claro, los gobiernos, donde gobernamos los socialistas, estamos trabajando para reforzar el sistema público. Donde gobierna el PP, están debilitando el sistema público y aumentando el privado. Por ejemplo, en Andalucía. En Andalucía ya ha habido 1 millón de pacientes, 1 millón, que se dice pronto, que les han llevado a la privada. Ya han dicho que la atención primaria la van a concertar con la privada. Han destinado 200 y pico millones de manera ilegal a la privada. O a Ayuso en Madrid. Lo mismo. Claro, esto es muy preocupante, porque en el fondo lo que buscan es debilitar, demoler el sistema público para que acabe siendo un sistema privado. Y cuando el sistema de salud sea privado, ya dejaremos de ser pacientes y entonces seremos clientes. Y cuando uno es cliente, te curarán o no dependiendo del grosor de tu cartera. Y eso los socialistas lo vamos a impedir. Porque el sistema público de salud, con el sistema público de educación, con el sistema público de pensiones y con la atención a la dependencia, forman los 4 pilares del estado del bienestar que son fundamentales para garantizar la igualdad de la ciudadanía en este país. Y eso que estoy hablando de la necesidad de sostener este gobierno que está haciendo todo esto, vuelvo a repetir, empieza en los ayuntamientos. Por eso son tan importantes las elecciones del 28 de mayo. Por eso es tan importante que Montse vuelva a ser la alcaldesa de Sentmenat. Porque queremos ver en el mapa, yo hablo de muchas chinchetas rojas, muchos alcaldes y alcaldesas que están sosteniendo no un discurso, sino unas políticas que tienen que ver con la igualdad, con la libertad, con la justicia social, con la convivencia.
para construir ese país que queremos. Veréis, para hacer esto, los socialistas, lo decía también en la comida, no tenemos medios de comunicación que nos vayan a ayudar, al revés. No tenemos grandes empresarios detrás nuestros, poniendo dinero para hacer las campañas y no sé qué. No, al revés. Nosotros para poder conseguir esto, para hacer una buena campaña, para defender lo que piensa Montse, lo que hacemos en la calle, nosotros solo tenemos una cosa, y sois vosotros y vosotras. Nosotros solo tenemos buena gente, dispuesta a salir a la calle a defender nuestras ideas. No seréis la gente de bien que decía Feijóo, pero sois la buena gente de este país, la que pelea por lo que quiere, la que defiende lo que piensa, a la que nunca nadie les ha regalado nada, pero que están dispuestos a pelear para conseguir lo que quiere. Y para eso no hace falta tener el carné del PSOE o del PSC. Yendo a los clásicos, a mí Ramón Rubial me enseñó que ser socialista no era tener el carné del PSOE. Eso no tiene cualquiera. Ahora vas a la Casa del Pueblo y te lo firman y te lo dan. Que ser socialista es una forma de ser y una forma de vivir. Que ser socialista es no soportar la injusticia, se produzca donde se produzca. Que ser socialista es sufrir con el dolor ajeno. Que ser socialista es tener un compromiso vital durante toda la vida por la libertad, por la igualdad, por la justicia social. Y en el fondo, si vosotras y vosotros os sentís así, es que sois socialistas. Y los socialistas nunca nos rendimos. Y cuando nos dicen las cosas tan difíciles, pues nos peleamos más. Porque lo fácil lo hace cualquiera. Lo difícil, para eso estamos nosotros. Y ese es nuestro objetivo. Veréis, acabo con una anécdota que también he contado en la comida. Cuando me dice, es que en este sitio es muy complicado y en el otro. Y he contado la anécdota de uno de los cientos de concejales socialistas en el País Vasco de los tiempos duros, ¿no? De uno que le llamamos el Farias, porque siempre iba con un Farias en la boca. Él venía de León, como tantos inmigrantes en el País Vasco venían de las tierras de toda España. Y este fue durante 24 años concejal en el Ayuntamiento de Guernica. Era el único concejal socialista, en el ayuntamiento. Y los 8 primeros años se los pasó pidiendo un traductor, porque todos los demás concejales hablaban solo en euskera, sabiendo que él no les entendía. A Alfarias le quemaron el coche con cócteles Molotov, le pusieron una bomba en la puerta de su casa, le amenazaron a los hijos y su hija tuvo que volverse a León a vivir porque ya no soportaba la presión. Y eso que nunca había tenido ninguna relación con León, pero por lo menos tenía allí familia. A él le echaron de la fábrica por ser socialista. Pero ni un solo día de esos 24 años dejó de ir al ayuntamiento a defender las ideas, no solo de los socialistas, sino las ideas que dignifican la condición humana, a defender la democracia, a defender la libertad de todos, a defender la igualdad de todos. Bueno, eso sí que era estar en situación difícil. Bueno, pues por el Farias y por tantos otros estamos nosotros hoy aquí. Nosotros caminamos a hombros de gigantes. Algunos los conocemos por el nombre y por los apellidos y pasarán a los libros de historia. Felipe González, Ramón Rubial, Pablo Iglesias, Indalecio Prieto, pero otros no. Son socialistas anónimos, que son los que nos han permitido llegar hasta aquí. Esa gente nunca se rindió y nosotros no nos vamos a rendir. Y vamos a pelear y vamos a empujar y vamos a hacer que toda esta primera fila, menos tú, Paco, sean alcaldes y alcaldesas, algunos otra vez y otros por primera vez, porque necesitamos muchos socialistas, muchas socialistas al frente de los ayuntamientos para construir el país que queremos. Y veréis, y acabo,
La canción que han puesto hoy es Working on a Dream, trabajando en un sueño. Es la canción que yo usé en la campaña que me llevó a ser Lendakari. Es una canción de Bruce Springsteen. Y os puedo asegurar que los sueños se cumplen si se trabaja para conseguirlos. Y a veces es muy bueno soñar, lo mismo que, como dije el otro día, a veces es muy bueno defender la alegría. Y para eso también estamos hoy aquí. Y para eso también necesitamos a Montse en el ayuntamiento. Y todos detrás.